Comenzar saludando la decisión de convocar a las sesiones presenciales. Nos parece que la situación del país exige una actividad en presencialidad del Congreso de la República, no solamente de las comisiones, sino de la propia plenaria. Como ya se ha señalado aquí, no es cualquiera la situación que estamos atravesando en el país y se requiere ese Congreso actuante que le dé de alguna manera tranquilidad al conjunto de la sociedad. Refiriéndonos a la situación vivida en el país y particularmente en la ciudad de Bogotá, a raíz de lo que ocurrió en el barrio Villaluz con el asesinato del ciudadano Betancourt a manos de dos agentes de la policía, pues seguramente que podemos tener muchas interpretaciones y sobre todo de los hechos que se desencadenaron a partir de allí. Hemos escuchado las declaraciones del ministro de Defensa, de funcionarios del gobierno y ahora de algunos senadores, senadoras del partido de gobierno, pues que dan su propia interpretación a los hechos. A nosotros no deja de preocuparnos que se quiera de alguna manera simplificar, reducir la visión y la perspectiva de lo que está aconteciendo. Y preocupa, decimos, porque esa simplificación que se quiere hacer de los hechos para atribuirlos a simplemente unas provocaciones, a unos personajes o agentes pues, que están empeñados en crear desorden, no permite ver realmente la profundidad, la dimensión y sobre todo las causas que están en la base del fenómeno. Y por supuesto que si se equivocan en el diagnóstico, siendo obviamente una responsabilidad fundamental del gobierno nacional, pues asimismo se van a equivocar en las soluciones. Es casi como decir, por ejemplo, que las expresiones de levantamiento y de inconformidad que se generaron aquí en 1948, luego del, obviamente guardando las proporciones del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues fue una conspiración de las FARC, del ELN o de provocadores. Bueno, se llegó a decir, ¿no?, que era culpa del comunismo internacional. Y eso miren a dónde nos llevó, a un conflicto que se prolongó por más de 50 años y que se sigue todavía prolongando a la fecha de hoy. Por eso, desconocer que hay una base de inconformidad, de indignación de la población, de las comunidades frente a esos hechos de abuso de la autoridad, pues nos va a llevar realmente a equivocarnos en las soluciones. Pero más preocupante cuando se hace de manera apresurada por parte de las autoridades, y en este caso de los voceros del gobierno nacional, señalamientos en el sentido de que quien está detrás de esto es el ELN, las disidencias, los grupos armados organizados, porque ya sabemos en qué tipo de sociedad vivimos. Y mire, está llegando esto por los chats. Me voy a permitir leer muy rápidamente las amenazas que están llegando a los pobladores de los barrios en la capital de la República a nombre de las Águilas Negras Bloque Capital. Llegó la hora de comenzar la limpieza de la izquierda incendiaria. Su momento ha llegado. El bloque suroriente opera en los barrios Villa Javier, Canadá, Guira, La Península, Molinos, Diana Turbay, Marruecos, Bochica, 20 de julio, El Country, Restrepo y Palermo Sur. Llegaremos y acabaremos con ustedes que están dañando a nuestros jóvenes, invitándolos a acabar con los barrios, a las juventudes que el año pasado, en el marco del paro nacional, movieron masas en estos barrios. Los tenemos identificados, les hemos montado una buena cacería y ya sabemos por dónde se mueven. Los barrios no se dañarán, nosotros los arreglaremos. Justicia y muerte a la izquierda incendiaria. Sus colectivos pronto desaparecerán y sus acciones en el barrio nunca más serán recordadas. Entonces, que ese tipo de estigmatización y señalamiento contra sectores políticos, contra los liderazgos sociales, con ese tipo de generalizaciones que hemos escuchado, pues seguramente no deja de tener
sus consecuencias fatídicas en los barrios y en los territorios. Por eso nos parece que esa visión y esas matrices acomodaticias que se quieren sembrar y generalizar para analizar un fenómeno de una complejidad tan grande como la que estamos viviendo, no se puede desconocer que en la base causal de todo lo que está ocurriendo hay un malestar, una inconformidad que se ha venido incrementando y que seguramente a raíz de toda la crisis social y económica que se ha generado a raíz de la pandemia, pues tiende a agudizarse. Y por eso el llamado que hacemos no puede ser otro que a la temperancia, a ponerle cabeza fría por parte del gobierno nacional y de sus voceros y de la bancada del partido de gobierno para que conjuntamente podamos encontrar alternativas reales a los problemas partiendo de un análisis y de un diagnóstico que consulte la realidad y no las conspiraciones que a veces solo existen en la cabeza de quienes tienen responsabilidad por el contrario, lo que se está haciendo de buscar cómo encontrar cauces para que no llegue a desbordarse más de lo que ya se ha presentado esa inconformidad. El hecho que sucedió 75 CAIs agredidos por las comunidades, por la gente indignada, eso no puede ser obra, digamos, de ninguna conspiración, y mucho menos de grupos armados o organizados como se ha querido señalar. Si eso fuera así, pues sería alarmante, pero realmente creemos y consideramos que en este tipo de declaraciones no solamente hay apresuramiento, sino realmente gran irresponsabilidad. Por eso sí creemos que el Congreso tiene la obligación no solamente de profundizar en el análisis de las causas, sino también en las soluciones que indudablemente deben pasar, lo reafirmamos nosotros, por una reforma estructural de la policía. Consideramos que es inaplazable ese debate de si la policía debe continuar siendo una estructura completamente militarizada, dependiente del Ministerio de Defensa, o es hora de que el país piense en una policía para la paz dependiente del Ministerio del Interior, que se produzca una revisión a profundidad de su doctrina, que se formulen a partir de esa nueva doctrina una selección sobre la base de nuevos criterios del personal y por supuesto una formación para el cuerpo policial en derechos humanos y que logre, digamos, generar realmente un cuerpo civil armado y civilista que garantice un marco de convivencia donde no se le vea a la policía como un cuerpo de agresión hacia las comunidades y la ciudadanía. Nos parece que esos son debates que estamos en moras de hacer. Atribuir todo esto al acuerdo de paz, al acuerdo de La Habana, pues no puede ser sino la intención, digamos, de desviar la atención de las realidades que estamos viviendo, señalar de ampones a todos aquellos que salen a manifestarse y a expresar su inconformidad, no hace más que agravar la situación porque se desconoce la realidad y se está abriendo espacio para que, como lo señalé en el documento, en el panfleto este que está circulando, se le abra espacio a actores que desafortunadamente en Colombia no escasean, que puedan verse de alguna manera alentados por este tipo de señalamientos para entrar a agredir físicamente, a asesinar a los de alguna manera alentados por este tipo de señalamientos para entrar a agredir físicamente, a asesinar a los liderazgos sociales que de alguna manera han venido poniéndose al frente de esa inconformidad en los barrios y en las regiones del país. Por eso consideramos que hay que tener por parte de los voceros del gobierno mucha prudencia al hacer ese tipo de señalamientos, porque desafortunadamente en Colombia todo esto siempre termina en violencia y en asesinatos selectivos que no han permitido precisamente que la paz en nuestro país pueda prosperar. Eso tenía, presidente. Muchas gracias.